¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén con mucho entusiasmo y les comento de inmediato entonces en qué consiste la clase del día. Pues bien, el objetivo para el día de hoy va a ser comprender en qué consiste la conquista del Imperio Azteca. Nosotros el año pasado habíamos visto muchos elementos referentes al Imperio Azteca y habíamos visto varias cosas sobre ello, ¿sí? Sobre su cultura, sobre su organización política, social, económica y distintos elementos referentes a ellos. Comenzamos entonces. Vamos a hablar de estos aztecas y cómo se acaba, cómo termina en realidad todo su periodo, cómo termina por desaparecer el Imperio Azteca. Resulta que este proceso es bastante extraño en cuanto a algunas cosas que uno quizás no se esperaría. Y resulta que cuando se planea esta conquista por parte de los españoles, se toman bastantes precauciones y se piensan en distintos elementos. Resulta que en realidad muchos de esos elementos terminan no dándose y hay muchas cosas que terminan pasando que hacen que esta conquista termine siendo mucho más sencilla de lo que ellos pensaban, ¿sí? Quizá ellos venían preparados para cosas más grandes o para mayores dificultades, pero terminan habiendo algunos elementos que hacen que su trabajo sea mucho más sencillo en cuanto a este proceso de conquista, con todas las dificultades que el proceso de conquista va a traer para ellos, ¿cierto? Sin contar también todo lo que significa para los aztecas, o sea, terminan desapareciendo, ¿sí? Termina cayendo todo su imperio, todo lo que ellos habían creado, ¿sí? Pues bien, para dar un poquitito de contexto, les voy a comentar que resulta que existen algunas ideas referente a lo que pensaban los aztecas que debemos tener claro antes de comenzar este proceso. Resulta que ellos, los aztecas, estaban esperando que se cumpliera una profecía. Una profecía es cuando se dice que algo va a suceder, ¿sí? Y que este algo va a ser importante, pero no se dice muchas veces cuándo puede ser y si es que existe alguna fecha, muchas veces como tentativa, no se sabe con exactitud. Pero había una profecía. ¿Y qué decía esta profecía para los aztecas? Esta profecía decía que en algún momento iba a bajar alguno de sus dioses y los iba a ayudar, ¿sí? Este dios iba a mostrar delante del pueblo azteca, iba a ayudar con distintos problemas que ellos tuvieran y los iba a salvar de distintas dificultades que tenían, ¿sí? O cómo lo iba a hacer. Para que ellos lo notaran, este dios tenía que venir representado de una manera diferente. O sea, no debía parecerse al resto de los aztecas. Tenía que tener alguna particularidad, ¿sí? Cosa que todos pudieran decir, ah, mira, él es el Dios que viene a ayudarnos, ¿sí? Entonces, en la cabeza de muchos de los aztecas estaba esta idea de esta profecía, que en algún momento debía ser cumplida, ¿sí? Avanzamos entonces. Resulta que aparece este periodo de llegada de los españoles. Los españoles con toda su empresa de conquista a cargo de Hernán Cortés. Hernán Cortés entonces sería el capitán de esta conquista. Hernán Cortés zarpa desde Cuba en el año 1519 y empieza a buscar las costas de México, que durante esa época no se llamaba México. Recordar que este nombre se le coloca al país muchísimo tiempo después, ¿sí? Al llegar a estas costas, se encuentra con un grupo de indios, de indígenas, los totonacas. Los totonacas los miran a los españoles y ven que son distintos y se dan cuenta de lo que estaba sucediendo. Resulta que si recordamos un poco, el imperio azteca se encuentra o se hace grande, por decirlo así, a través de las distintas conquistas pequeñas de los pueblos que habían a su costado. Uno de ellos serían entonces los totonacas. ¿Sí? Al conquistar a los totonacas, los incorporan al pueblo azteca. Pero los totonacas no estaban muy de acuerdo con ellos, y tenían ahí algunas discrepancias, habían cosas en las que no se ponían de acuerdo, habían cosas que no les gustaban. Y como habían hartas cosas que no les gustaban, vieron esta llegada española como una oportunidad y deciden aliarse con los españoles. Y así, entre los dos,
eliminar a los aztecas. Esa es la idea de los totonacas. Pues bien, para los españoles lo más seguro era que si tenían ayuda, la iban a aceptar. Pero dudamos mucho de que a cambio le dieran algo, ¿cierto? Resulta que esta sería entonces la primera alianza de indígenas y españoles en este proceso de conquista. Llega entonces, guiado por los totonacas, Hernán Cortés, al centro de la ciudad, ¿sí? A Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Y la gente al verlo lo recibe de manera muy pacífica. Incluso muchos de ellos se pusieron alegres. ¿Por qué? Porque lo confundieron con este dios que iba a llegar a ayudarlos. Claro, ¿por qué? Porque los españoles eran muy distintos a ellos. Eran más altos, traían armaduras, venían en caballos, tenían barba, cosas que ellos no estaban acostumbrados a ver. Por ende, se asombraron y dijeron, ellos son nuestros salvadores. Ellos serían entonces los enviados por los dioses. Y hacen que ellos entren de manera libre hasta el centro de la ciudad sin ningún inconveniente. Para los españoles fue algo bastante extraño que lo recibieran tan bien, pero aprovecharon la instancia que se les estaba dando y empiezan a avanzar, ¿sí? Cuando llegan al centro, se encuentran con el líder azteca, pero acá es cuando comienza este proceso de conquista. Lo que hacen es tomar prisionero a su líder, a Moctezuma. Moctezuma es capturado por Hernán Cortés y luego de un par de horas, Hernán Cortés decide darle muerte a Moctezuma. Cuando le da muerte a Moctezuma, toda la gente se siente muy alborotada y empieza un proceso de guerra, ¿sí? Durante esta noche en donde fallece Moctezuma, se relata que es conocida como la Noche Triste. ¿Qué sucede entonces cuando se desata esta guerra entre ellos? Lamentablemente, para lo que pensaban los aztecas de defenderse, esto no resultó, ya que los españoles eran mucho más fuertes, tenían mejor estrategia y estaban mejor armados, ¿sí? Por ende, muchos de los aztecas fallecen y algunos se arrancan. Después de arrancarse, se encuentran y se organizan. Se reúnen, se organizan y luego de un año vuelven, liderados ahora por un líder que se llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc quiere iniciar una revolución y poder volver a tener el poder en el Imperio Azteca. ¿Cuál es el problema para Cuauhtémoc? Que los aztecas no eran tanto en comparación con los españoles, no estaban tan bien preparados, no tenían buen armamento tampoco, pero de todas maneras Cuauhtémoc como un guerrero decide ir a recuperar este espacio y de alguna manera poder pedir o obligar a los españoles que se retiraran del lugar. Pues bien, las ideas de Cuauhtémoc no resultan, ¿sí? Y a Cuauhtémoc no le va bien. ¿Por qué no le va bien a Cuauhtémoc? Porque al avanzar, muchos de sus hombres empiezan a fallecer a través de algunos enfrentamientos, pero también existe una epidemia de una enfermedad que se llama viruela, ¿sí? A muchos de nosotros hoy en día nos puede haber dado la viruela cuando éramos más pequeños, o incluso cuando alguien es más grande también le puede dar viruela, pero hoy en día esto no es mortal. Basta con una vacuna y nos podemos sanar y no existe ninguna complicación. Pero durante esa época la viruela era muy mortal. Recordemos que no tenían la tecnología médica que tenemos hoy en día. Entonces, esta idea de Cuauhtémoc no funciona y terminan falleciendo muchos de ellos. Es entonces como en 1521, Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, termina siendo destruida completamente y ocupada ahora por los españoles. De esa manera se da fin a todo el Imperio Azteca. Y es hasta ahí que nosotros sabemos de la historia del Imperio Azteca. La conquista empieza en América Latina, o hasta donde nosotros vamos a estudiar, comienza con este hecho, ¿sí? Con este hecho lamentable para los aztecas, pero
también si lo vemos por el lado de los españoles, eh, se pueden quedar con muchas de las cosas que existen en el lugar. Entonces, se ven favorecidos algunos y se ven muy tristes otros. Referente a eso, referente a eso que nosotros acabamos de comentar, vamos a desarrollar una pequeña actividad, ¿sí? Lo primero que les voy a pedir es que reflexionen sobre lo que hemos conversado, sobre lo que yo les he contado, y que puedan responder en su cuaderno tan solo 2 preguntas, ¿sí? Por eso, les voy a pedir que puedan reflexionar bastante bien. La primera pregunta hace referencia a que luego de la caída del Imperio Azteca, o sea, después que cae este imperio, ¿cómo se sentirían los españoles? ¿Cómo piensas tú que se sintieron? ¿Sí? La segunda pregunta hace referencia a lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Luego de esta caída del Imperio Azteca, ¿cómo se sentían los aztecas que quedaron? ¿Sí? Los pocos aztecas que quedaron, ¿cómo se sintieron? ¿Sí? Los invito a que puedan desarrollar la actividad y luego, cuando ya terminen su actividad, pueden guardar todos sus materiales, todo lo que utilizaron, van, lavan sus manos y por último pueden tomar un merecido descanso. Muchachos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.